Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré. No volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estos días, nuestros programas, nuestros cultos, ¿sí?, están siendo una verdadera bendición. Vemos que Dios actúa en la palabra, en el entendimiento. Las personas están recibiendo dirección en la vida, mucho fortalecimiento interior. Y después en la oración Dios sigue actuando. Y yo estoy basándome, este ya es el 8º culto. Empiezo en Gálatas capítulo 3, versículo 5, que es un versículo que sirve realmente para abrir el entendimiento. Gálatas 3:5, el apóstol Pablo escribió: Aquel, pues, que os da el Espíritu, en mayúscula, Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No debemos preocuparnos por ningún concepto religioso, por ninguna regla de cualquier religión o iglesia, porque esto no produce la manifestación del poder de Dios. Pero cuando predicamos la palabra de Dios, hacemos la prédica de la fe, y la gente oye la prédica de la fe, su entendimiento se abre, y ella aprende a saber lo que le pertenece. Y esto es en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, la fe viene y esta persona recibe la bendición hoy. No lo deje para mañana. Vamos a empezar a practicarlo porque dentro de poco, cuando oremos, Dios va a actuar. Y yo quiero que usted se libre de su sufrimiento, de su dolor, de su perturbación. Sin ninguna duda, Dios tiene algo grande para hacer hoy en su vida y lo hará. Hay un himno que dice que no importa lo que nos quieran hacer porque nuestra fe es firme. Pero cuando viene la prueba, ¿qué hacemos? Dios mío, yo me desespero. Tiene que cambiar, hermano. Tenemos que tomar estas palabras de Dios porque quiere hacer maravillas entre nosotros. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír con fe. Estamos estudiando esta serie que empecé en Gálatas y estoy aquí en Colosenses capítulo 1. En el culto anterior hablé del 24 y el 25. Y haré una breve recapitulación, ¿sí? Y seguiré, porque hay mucha explicación en el versículo 26. Vamos a empezar por el 24. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo expliqué que el apóstol Pablo se gozaba, sentía gran placer en su sufrimiento debido a la obra de Dios. Y esto es lo que nosotros también deberíamos sentir. Debemos preocuparnos por la palabra del Señor, evitando decir cosas que escandalicen a los hermanos o a otras personas, y al mismo tiempo intentar siempre decir palabras preparadas con la sal del Señor Dios, para que las personas las reciban como la solución a sus problemas, y realmente lo son. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por los colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Después dice así: de ella fui hecho ministro, según la administración de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios le hizo ser en la obra de Dios? Nada. Mentira. Todos nosotros tenemos una misión. Si usted aún no la descubrió es porque no prestó atención a lo que siente cuando se predica la palabra, cuando lee la Santa Biblia. Porque Dios da el testimonio. Y Pablo dice, de ella fui hecho ministro. Hay gente que fue hecha intercesora. Hay gente que fue hecha asociada. Hay gente que fue hecha portera de la iglesia y tantas cosas más. O sea que siempre tenemos una misión, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
Si usted no cumple su misión, no está cumpliendo lo que la palabra de Dios le mandó que haga. Y si no la cumple, está en falta, ¿sí? Aquí hay 2 puntos. Ahora es el material nuevo. Y hay una explicación. Dice así: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lo voy a leer desde el comienzo. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los salvos. Jesús habló de este misterio, que muchos reyes, profetas, sacerdotes, desearon ver lo que nosotros estamos viendo y no pudieron, oír y tener el entendimiento que nosotros tenemos y no pudieron. Jesús nos dio un consejo muy grande sobre esto. Este misterio es todo lo que necesitamos. Dios no hará nada en su vida a no ser lo que usted entienda por la palabra. Y cuando lo entiende, es sanado, liberado. Pero muchos paran. No, tienen que seguir. Dios, habla conmigo. Muéstrame. Y a medida que va entendiendo más, Dios le va dando más. Si Dios le revela y usted no se apodera, va a dejar de revelarle. Porque usted se convirtió en Señor de su obra, y el Señor es Él. Lo que Dios quiere que usted haga, que tenga y que sea, viene por la revelación de la palabra. Ese es el misterio. ¿Qué profetas, reyes, sacerdotes? David le debe haber pedido mucho a Dios. Aquellos que sirvieron a Dios, Ezequías, Josías, todos ellos allí, Usías, deben haber dicho: Dios, dame ese misterio, pero no entendían. Dijeron cosas que ni ellos entendieron y hoy no son reveladas. Si ellos lo lograron hacer, Saúl hacía 1000, David 10,000. Nosotros podemos hacer 100,000, 1,000,000 o más. ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento. Y Pablo dijo aquí en el versículo 25, de ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Debe guardarlo en el corazón. ¿Qué quiere Dios de mí? Doctor Suárez, yo acepté a Jesús, pero ahora ya estoy viejo. Déjese de historias. Cuando Moisés fue llamado tenía 80 años, y Dios hizo que él guiara al pueblo de Israel por 40 años. Caleb, cuando empezó a seguir a Moisés junto con Josué, tenía 40 años, tenía mucha fuerza. Anduvieron por el desierto 40 años, después entraron apoderándose de la tierra y tenía 85 años. Josué titubeó al entregar la tierra y Caleb le dijo: Josué, no hagas eso. Tú eres testimonio de que Moisés dijo por el Señor que yo tendría aquella tierra, allí donde habitan los anaquitas, aquellos gigantes. Y no quiero que me mires a mí como viejo, porque tal era mi fuerza en aquella época en la cual empecé, tal es mi fuerza ahora. La mente y el cuerpo envejecen, pero el espíritu no. Usted no puede aceptar que por algún motivo se tenga que jubilar en la obra de Dios. No existe jubilación en la obra de Dios. De ella fui hecho ministro, de la iglesia. Fui hecho ministro según la administración de Dios. Usted tiene un ministerio, y Dios ya se lo dijo y se lo está diciendo. Solo debe prestar atención, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por tanto, el ministerio según la administración de Dios me fue dada para que anuncie la palabra de Dios. El misterio, la revelación de la palabra del ministerio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La palabra de Dios está escrita en usted, el Señor Jesús el poderoso. Entonces usted asume su nueva identidad en Cristo y empieza a hablar en el nombre de Jesús con la palabra de Dios que Dios le da. Empieza a ver que el mal sale de su vida, sale de los demás, que las personas lo buscan, y usted llevándolas a la salvación eterna, no haciendo a nadie religioso, sino haciendo hijos para Dios. Esta es la misión que Dios espera que todos cumplamos. El misterio fue revelado, entonces no hay más excusas ni pretextos para que ocurra el milagro, para que no haya transformación.
para que no sea usado como fueron usados los que sirvieron a Dios en el pasado. Es nuestro derecho hoy, y haciéndolo así, tendrá un año maravilloso, será una persona victoriosa. Y más adelante, cuando mire para atrás, muchas gracias, Dios, cambié completamente. No deje que el enemigo lo engañe más. ¡Qué vergüenza! Siendo de Dios, consume drogas. Siendo de Dios y prostituyéndose. Siendo de Dios con malos pensamientos. Siendo de Dios y es atado y castigado por el demonio. Usted debe atar al diablo, usted debe castigarlo. Usted debe limpiar el templo del Señor y no dejar que sea una cueva de ladrones, una cueva de viciados, una cueva de malos pensamientos, de todo lo que nos sirve. Dios quiere que usted sea victorioso. Déjeme orar con usted. Padre, muchas gracias. Porque tú, Dios, haces maravillas entre nosotros. Y tú quieres hacer maravillas en esta vida. Tú quieres tomar a esta persona que está en una crisis tremenda y hacer que sea una solucionadora de crisis. Esta liberación que tú le darás hará que otras personas sean totalmente liberadas. Yo voy a usar tu poder para liberar a este pueblo. En el nombre de Jesús, yo detengo toda la acción del enemigo en su vida ahora. Y digo, diablo, sal del pensamiento de esta persona. Todas las puertas que cerraste, las vuelvo a abrir en el nombre de Jesús. Y las que abriste para el pecado en esta vida, yo las cierro todas en el nombre de Jesús. Esta persona que cree junto conmigo, ahora somos uno en Dios, está bendecida para la gloria del Señor. Gracias, Jesús. Y amén. Dentro de poco voy a orar con ustedes para que Dios los bendiga. Dios preparará más, pues aún sucederán más cosas aquí en el nombre de Jesús. Ahora vamos a la novela de la vida real. Yo era del mundo, bebía, salía por las noches, a los bares. Le gustaba mucho leer el horóscopo, ¿no? Incluso iba a la vidente. Y yo me convertí y le empecé a contar las maravillas de Jesús. Yo sentía como un vacío. Mi amiga me hablaba, ¿no? Siempre me predicaba y me decía, porque ella fue primero. Y después ella siempre me hablaba de la iglesia, hasta que un día, con mi hijo de 4 años en brazos, en un bar, ¿sí? Lo miré a la cara y dije, Dios mío, ese es el ejemplo que le voy a dar a mi hijo. Dije, no, Señor, yo voy a buscarte. Fue a partir de ese día que yo fui a la iglesia y fue la iglesia de la gracia. Nunca más voy a buscar otras cosas. Ahora creo en Dios, en Jesús. Y ella empezó a ir a la iglesia, fue cambiando, dejó de beber, ¿sí? Y ella empezó a querer agradar al Señor. Me bauticé en las aguas, sí, y cambié totalmente. Y ya trabajaba en el puesto de revistas. Yo trabajaba aquí hace 17 años. Yo pagaba un alquiler muy caro. Ella trabajaba mucho, era muy agotador para ella. Hasta entonces trabajaba más para el dueño del puesto que para ella. Debía mucho. El único dinero que tenía era para el autobús. Había días en que estaba todo el día y no entraba un cliente, pero siempre confié en Dios. Ella fue adquiriendo el entendimiento de ser diezmista fiel, dar ofrenda siempre. Aún con dificultades yo cumplía, me explico, con lo que era del Señor. Hasta que sintió el llamado para patrocinar. Entonces Dios empezó a cambiar su vida. Un día, oyendo la predicación del Dr. Soares sobre el patrocinio, sentí el deseo y asocié el puesto de revistas que ni era mío y empecé a sentir el deseo de comprar entonces algún negocio para mí. Yo no tenía dinero, patrocinaba el puesto, pero hablaba siempre con Dios, ¿no? Empecé a prosperar, empecé a vender más. Cosas que no vendía las empecé a vender hasta que yo me sorprendí y el milagro sucedió. Hasta que llegó el gran día, ¿no? Cuando el Señor tocó el corazón del dueño del negocio, lo puso a la venta y se lo ofreció a ella. Fue una sorpresa porque hasta una semana antes él decía que no vendía el puesto y me lo vendió por menos de lo que pagaba de alquiler.
Hoy mi vida es una bendición. Y ella quitó algunas cosas que se vendían aquí, que no eran del agrado del Señor. Pornografía, horóscopos, y Dios empezó a honrarla mucho. Ahora puedo cerrar los domingos por la tarde. Antes trabajaba todo el día, continúo fiel, pago el diezmo, doy ofrenda y soy patrocinadora. Cuando le somos fieles a Dios, Dios también es fiel con nosotros, ¿no? Para llevar almas, ¿no? Para ayudar, porque si nosotros no patrocinamos, ¿cómo el doctor Suárez seguirá? Ella asumió el patrocinio, ¿sí? Y Dios actuó grandemente. Un día estaba en la parada del autobús hablando con una señora que me dijo que en el lugar muy lejos donde vivía y que allí no podía ir a la iglesia y que gracias a los patrocinadores de la Iglesia de la Gracia ella podía ver al doctor Suárez en su casa. Eso fue muy gratificante para mí porque yo soy patrocinadora y estaba oyendo eso de ella, ¿no? Dios fue fiel con ella porque ella fue fiel con Dios y obedeció. Vale la pena servir a Dios porque Él es maravilloso. Vean, hermanos, que nuestro trabajo tiene un alcance muy grande. Y es emocionante saber que estamos llegando a personas del interior, a personas que no pueden desplazarse, a personas que están en el trabajo y les llega la palabra de Dios de varias maneras, y en todo el mundo. Yo estuve con mi esposa, ya les conté el caso de la India, cuando fuimos al interior del interior del interior, y teníamos que estar casi 9 horas sin ir al baño, porque no había baño. Un poquito de café, un poquito de comida, y no comía nada más. A veces en el auto ella me decía, tengo sed, y yo, toma un chicle. Porque si tuviera que ir al baño, ¿cómo iría? Y Dios nos ayudó, no tuvimos problemas ningún día. Por eso es bueno llegar allí y oír a las personas diciendo que son bendecidas con alegría, recibiéndonos como miembros de la familia, hablando un idioma que no entendemos, ¿sí? Y gloria a Dios por eso. Nuestro Dios es tremendo y en muchos lugares había multitudes y Dios no dejó de actuar. Vamos a la pregunta del programa. Los productos ungidos tienen poder. Depende del producto. Si el pastor lo unge y se lo da de gracia, sí. Pero si es comercio, no lo acepte. Ah, me costó mucho subir al monte para ungir este aceite. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es mejor que no lo dé. Lo que es de Dios debe ser dado de gracia. Ahora pónganse de pie que quiero orar por todos ustedes. Quiero que el poder venga ahora y actúe. Y hermano, abra el corazón ahora. Yo sé que usted tiene una necesidad. Usted oyó que Dios hace maravillas. Tenemos el misterio revelado en nosotros. Y llegó el momento de que asumamos la bendición de Dios. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, este momento es especial. Y al inicio del culto yo no lo dije, pero tú me revelaste que aquí hay personas, una por lo menos, que tiene un serio problema en el talón derecho. Y Dios, puede haber otras con el mismo problema, en ese o en el izquierdo, o con problemas en cualquier parte del cuerpo o en el alma. Y ahora vengo a ministrar la bendición, porque está escrito y no puede fallar. Dios, está registrado que tú haces maravillas entre nosotros. Y tú, Señor, nos diste este poder. La palabra es tu poder, Dios, y yo lo voy a usar ahora. Lo uso y digo, diablo, toma todos tus males ahora. Tú que le pusiste ese mal en el talón, en la pantorrilla, en la rodilla, en las piernas, en las articulaciones de la cadera. Tú que le pusiste ese mal en la columna, en las vértebras, en los discos. Tú que te alojaste en el cuello de esta persona y ahora tiene el cuello duro, pero vas a salir ahora. Y aunque sea de años, yo te ordeno que salgas. Toma el dolor del brazo, el dolor de la mano, del dedo. Toma el mal que está en el corazón de esta persona, ese trastorno. Todos tus males ahora, tómalos y desaparece en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y amén. Mírenme a mí. No se sienten porque Dios va a curar muchas personas. Yo mencioné el talón. Fíjese si era su talón y si Dios actúa ahora, porque yo voy a confirmar esta bendición. Allí hay una hermana que levantó la mano. ¿Quién más fue sanado del talón? Usted, hermana, ¿qué tenía?
Me dolía el talón hace tiempo. Ya fui al médico y no mejoraba. Y ahora mejoré. ¿En el talón derecho? El talón derecho. ¿Se le pasó? Sí, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Usted, hermano, ¿qué tenía? El talón derecho. También. También. Gloria a Dios, Dios sabe lo que hace. Y gracias a Dios que logré acordarme y lo guardé. Aquí hay más. Los obreros tienen que correr y ver si hay más hermanos. ¿Qué tenía, hermana? El talón derecho. Me dolía tanto que no podía ni pisar. Sí. Estaba sufriendo mucho, talón pero era? ahora el derecho. El derecho también. Sí. Ahora no siento Desapareció nada. el dolor. Desapareció. Ahora, allí atrás, ¿qué tenía, hermana? Me dolía el talón también, doctor. ¿Cuál era? Me dolía mucho el derecho. El derecho también. Sí. Qué gracioso, Gracias ¿verdad, a Dios. hermanos? No es gracioso, es la revelación de Dios. ¿Y usted, hermana? Me dolía el pie derecho, pero era todo Sí. el pie. Gracias a Dios. Mejoré. ¿Mejoró ahora? Sí. ¿Y usted, hermana? El talón derecho. También fue Me dolía curada. mucho. Se me Gracias, pasó, Jesús. Y por gracias todo el a país Dios. muchas personas están recibiendo la cura. Usted, hermana, dígame. ¿Yo? Sí. Me dolía la cabeza y ahora se me pasó. Desapareció el dolor de cabeza. Desapareció. Amén. Pueden contar otra bendición porque Dios está actuando. Y yo voy a seguir orando. Dentro de poco voy a seguir orando por ustedes. Y ustedes en casa, aunque el programa salga del aire, pero van a recibir la bendición. ¿Usted qué tenía, hermana? El talón izquierdo me Sí. dolía. ¿Talón? Estaba hinchado y me dolía. Se le deshinchó. Sí. Allá arriba, la hermana. El talón y la columna se me pasó. ¿Qué talón era? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. El derecho. Sí. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ¿hay alguien más en el nombre de Jesús? Doctor Suárez, el mío fue en el empeine del pie. ¿Y por qué no dijo que era en el empeine? Está esperando que yo lo diga. Usted lo tiene que contar. ¿Qué tenía en el nombre de Jesús? Sí, usted, hermana, usted, ¿qué tenía? Me dolía la pierna. ¿Se le pasó? Sí. Y allí atrás, el hermano. Me dolía el talón izquierdo. El talón izquierdo. Ahora, a quien está en casa, que Dios lo bendiga. Yo quería llamarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, para también oír la voz de Dios y ser una persona responsable por esta programación, siendo mi patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto Dios quiere que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Él está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y cómo hago, doctor Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla, llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a ganar almas para Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, doctor Suárez. Y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora en este momento. ¿Qué tal, amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Quien les habla, su amigo Pastor Nicolás. Todas las mañanas estamos juntos acá a través de la agenda de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios aquí en el Uruguay. Yo quiero invitarlo hoy para participar de una de nuestras 3 grandes reuniones de poder y de milagro. Todos los viernes es día de oración fuerte en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, donde nuestras reuniones están dedicadas a la oración por los enfermos, por aquellos que están tristes, por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están pasando por diferentes dolores. Lógicamente que la persona necesita tener fe, porque sin fe es imposible de agradar a Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña de un ciego llamado Bartimeo. Ese ciego, él estaba siempre en el camino para mendigar. Estaba allí pidiendo que las personas lo ayudaran. Pero dice la palabra de Dios que él oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Él tuvo fe en el corazón. Pero ¿qué era lo que faltaba? La oportunidad. Cuando Jesús pasó por aquella ciudad de Jericó, la palabra de Dios dice que Bartimeo estaba sentado, oyendo. Lógicamente no podía ver, pero podía oír bien. Entonces él vio algo que era fuera de lo normal. Lógicamente que lo colocaron en un callejón, en un lugar donde pasaba gente para que pudiera pedir. Él estaba en un lugar movimentado, pero ese día
Ese día el lugar estaba más movimentado que de lo normal. Entonces él, como entendía a través del oído, él dijo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es Jesús el Nazareno que está pasando por aquí. ¡Wow! Ahí él empezó a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas le decían, cállate. Y él empezó a gritar más fuerte. ¿Por qué? Porque él vio la oportunidad de su vida. Él vio la oportunidad de ser curado. ¿Cuál era la fama de Jesucristo? ¿Qué era lo que se hablaba de Jesucristo? Que los ciegos veían, que los sordos oían, que los mudos hablaban, que los muertos resucitaban, que los paralíticos caminaban. Y él dijo, yo soy ciego. Esa es mi oportunidad. El Jesús de Nazaret que cura a los ciegos está pasando por aquí. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él buscó. Jesús pasó por él. ¿Por qué no lo curó de entrada? Porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible de agradar a Dios. Aunque Dios sepa que usted está necesitado. Si usted no tiene fe, usted nunca va a poder quedar curado. Porque la fe. ¿Y cómo yo hago entonces para tener esa fe para quedar curado? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted adquiere la fe, que es la fuerza de Dios. ¿Qué es la fe, pastor? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Entonces dice la palabra de Dios que él siguió insistiendo a las personas, dice, cállate, no molestes al maestro. Entonces dice la palabra de Dios que él fue y siguió gritando, Jesús, ten misericordia de mí, hasta que Jesús paró y lo mandó llamar. Cuando lo mandó llamar, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor, yo quiero ver. Y la Biblia dice, porque creíste en mí, así te sea hecho. Y él consiguió ver y seguía al Señor Jesús. Este es Jesús que yo estoy hablando. Él está vivo. Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, allí Él estaría. Por esto este día viernes, Él estará con nosotros aquí en la iglesia. Y si usted cree, todo es posible aquel que puede creer. Anote la dirección ahí, Calle Constituyente, 1707, entre Minas y Magallanes. Para más información, llame al 2401-4882 o para un mensaje de texto 099-828211. Yo espero su llamado, yo espero su mensaje, yo espero ver usted hoy en la casa del Señor. Yo espero ver usted como Bartimeo, queriendo salir de ese fracaso, queriendo salir de esa derrota. Pastor, yo quiero, usted tiene que ser igual a Él. Usted tiene que querer y hacer lo que, clamar y buscar a Dios, Él buscó a Dios, Él escuchó hablar que Jesús curaba, bueno, llegó la hora de usted buscar ese Jesús que la palabra de Dios dice, que Él cura, que Él libera, que Él transforma. Calle Constituyente, 1707, entre Minas y Magallanes. Usted es mi invitado especial para nosotros orar fuerte, mandar ese mal salir. Y la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Estaremos echando fuera todo demonio, estaremos orando para que usted quede curado, para que usted quede liberado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No pierda su bendición. Hoy viernes, 9 de la mañana, 14 y 19 horas. Con el pastor Armani, hoy viernes, allí a las 9 de la mañana, 14 y 19 horas. ¿Dónde, pastor? En la calle Vizcaya, 4151, esquina Berna, el Cerro de Montevideo. Mañana sábado, allí en Barro Blanco, a las 19 horas. Allí estará el equipo de fe para bendecir su vida. Usted que vive en Barro Blanco, anote la dirección, calle Paysandú Solar, número 17, a las 19 horas. Ruta número 8, kilometraje número 25.500. Allí en calle Paysandú Solar, número 17. En Salto, pastor, en Salto, con la ministra Marianela Schaeffer, allá en la calle Florencio Sánchez 169, enfrente a los bomberos, no hay como errar. En Bella Unión, en la calle Avenida Artigas 1174, enfrente a la Plaza de Deportes, a las 19 horas, las 15 y a las 19 horas. Y en la ciudad de Artigas, atención amigos de la ciudad de Artigas, a las 9, a las 16 y a las 19 horas con la pastora Nibia da Silva. Y domingo, atención amigos, domingo es conmigo, domingo es el domingo del fortalecimiento. Domingo yo voy a estar con usted para orar por un nuevo fortalecimiento, para que usted pueda comenzar
comenzar una buena semana, una semana fortalecido en la gracia del Señor. Amigos, nuestro espacio llega al final. Que Dios pueda bendecirlo mucho. En este fin de semana nos reencontramos en la iglesia en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo. Chao, amigos. Siga al Dr. Suárez, www.facebook.com/Dr. R.R. Suárez. No volveré, no volveré.